Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Bienvenidos al episodio 65 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Soy Víctor Núñez y en este nuevo capítulo del Pupitre Digital queremos mirar a la raíz del liderazgo, a su esencia más profunda, la ética. En tiempos donde la inteligencia artificial, la presión administrativa y la velocidad del cambio desafían a las instituciones educativas, el verdadero liderazgo no consiste solo en gestionar, sino en guiar con valores, con coherencia y con humanidad. Por eso hoy sentamos a un auténtico experto en liderazgo desde la ética, pero también desde la ciencia. A Alfred Sonnenfeld, teólogo, médico, profesor universitario y autor de numerosos libros sobre neurobiología, felicidad y liderazgo. Su último título, Liderazgo ético, es una invitación a reflexionar sobre qué significa dirigir desde la conciencia, la responsabilidad y la virtud. Además, estrenaremos una nueva sección en nuestro podcast, De Director a Director, con Javier Luna, un espacio pensado para compartir experiencias, reflexiones y consejos prácticos sobre el día a día de la dirección escolar. En este primer episodio, Javier nos recordará que acompañar no es un extra, es el centro de cada centro educativo. Y para completar el programa tendremos también nuestro habitual espacio de bienestar docente con la psicóloga educativa Marta Allí, que hoy nos hablará del liderazgo empático. Ya ven que la cosa va hoy de liderazgo, esa capacidad de dirigir escuchando, sosteniendo y cuidando a los demás sin dejar de avanzar. Así que ética, empatía y acompañamiento. 3 palabras que definen perfectamente el espíritu de este nuevo episodio. ¡Comenzamos! El Pupitre Digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo, del canal de YouTube de Éxito Educativo. Hoy nos acompaña, se sienta en el Pupitre Digital, Alfred Sonnenfeld, médico, teólogo, experto en neurobiología, autor de numerosos libros, pero hoy presentamos prácticamente casi recién salido, ¿no?, de la imprenta. Exacto. Su última obra, Liderazgo ético. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, es un placer. Y la primera pregunta, pues es obligada. ¿Qué es un líder ético y cómo nosotros que trabajamos con los profesores, con los directivos, cómo aplicamos ese liderazgo ético a la educación? Un líder es una persona que no cae en la mediocridad, es una persona que está más bien en la grandeza humana. Eso no quiere decir que sea extraordinariamente bueno. ¿Cuántas madres que son unas líderes fantásticas, ¿no? O sea, podemos ahí pues hablar de muchísimos ejemplos, ¿no? Pero el líder se caracteriza por eso, ¿no?, también por tener una coherencia ética pues fantástica, ¿no?, como la que tuvo Sócrates, ¿no?, del que hablo bastante en este libro, y que no se deja pues manipular por, digamos, pensamientos bajos. Y usted habla mucho en el libro también de autoridad, del concepto de autoridad, en un mundo en el que cada vez se cuestiona, ¿no?, incluso en la educación es casi una palabra casi maldita. ¿Cómo entienden esos grandes filósofos a los que usted hace alusión? ¿Cómo hacemos compatible ese liderazgo ético con la autoridad? Bueno, la autoridad, ¿no?, que viene del latín auxi, ¿no?, y que quiere decir fortalecer a una persona, ¿no?, darle más fuerza. Y es lo que tienen muchas personas, que son los líderes, que tienen como algo más, ¿no?, y que les permite pues ser unas personas muy responsables, ¿no?, de lo que hace, ¿no?, y de tratar a las personas no
de arriba abajo, ¿no? Como se ha hecho tanto tiempo, la famosa palo y zanahoria, ¿no? O los incentivos o las bonificaciones, sino que va de abajo arriba. Es lo que llamo la supportive leadership, que quiere decir que esa persona sabe invitar, sabe animar, inspirar y entusiasmar. Palabras claves y que enganchan mucho con también esas soft skills, ¿no? ¿Cuál es su concepto de cuáles son las verdaderas soft skills? A mí me gusta llamarlas power, pero no sé, usted Sí, desde la ciencia y desde el estudio, ¿no? También y de la tradición filosófica, ¿cuáles son ahora las claves? Es que ya está clarísimo de que las hard skills, ¿no? O sea, las fuertes, no son las herramientas fuertes, o sea, que uno sea un gran especialista en informática, en matemáticas, en medicina, lo que sea, eso no basta, eso no basta. O sea, tiene que ser una persona que uno se pueda fiar de ella, ¿no? Que una persona se pueda tener confianza en ella, una persona que es puntual, una persona que es responsable, ¿no? Una persona que se sabe identificar con el propósito de esa empresa. Yo le pregunto muchas veces a los empresarios, oye, ¿cuál es el título de tu libro, del libro de tu vida? Y no me saben contestar, me dicen muchas metas, muchas tal, pero no me dicen. Por ejemplo, en BMW, ¿no? Esta marca alemana, ¿cuál es el propósito? El propósito es mit Freude fahren, es decir, conducir con alegría, ahí está, ¿no? O de Johnson & Johnson, ¿dónde está? Es Care Company, o sea, una que se dedican al caring, o sea, tratarte, cuidarte con cariño. Es decir, esto es el producto detrás del producto, ¿no? Que es fundamental en las empresas y también en una escuela, saber qué es lo que yo quiero de los niños. Y yo pienso que una contestación muy importante es, yo lo que quiero es el buen desarrollo de esa persona, de esos niños, que se desarrollen bien. Usted empieza en su primer capítulo con una frase de uno de los grandes gurús, no sé si le gusta la palabra gurú, pero de los grandes gurús del management, del liderazgo, que es Peter Drucker. Y es, lo que has de saber para liderar es saber dónde estás y a dónde vas. Esa frase me ha encantado, de hecho tenemos una frase semanal que nos acompaña durante todas las semanas en el diario y nada más leerla de su libro la he utilizado. En un tiempo donde todo es tan cambiante, donde todo es tan rápido, ¿a dónde tienen que mirar y cómo saber muchas veces ese líder y ese profesor hacia dónde se dirige, ¿no? Sí. ¿Cómo le acompañamos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No? Porque cuánta gente que no hace eso, que yo, de lo que sí que hablo bastante, es el noti se auton, conócete a ti mismo, quién eres, ¿no? Para entrar en Delfos, yo tengo que examinarme a mí mismo. Y esto le falta muchas veces a los empresarios. Yo se lo pregunto muchas veces, ¿no? Cuando hablo así con ellos. Y tú te examinas de verdad, claro, para saber a dónde ir, ¿no? Es decir, claro, tener como una meta pues clara, irla pues determinando, ¿no? Y la inteligencia artificial se está aplicando en muchos casos para sustituir en la toma de decisiones. Recientemente publicábamos que en Estados Unidos están surgiendo las que se llaman Alpha Schools, que son escuelas donde dice que solamente los niños, y ahí quiero su opinión como biólogo, como experto también en la neuroplasticidad. Dicen que el umbral, digamos, de atención de un niño está en 2 horas y que solamente pueden dedicar 2 horas, están eliminando al profesorado y solamente con dos horas de formación y el resto pues hacen todo tipo de actividades para fomentar esas soft skills,
pero digamos que solo 2 horas porque es más que suficiente. Su opinión como educador, pero sobre todo como neurobiólogo, como experto en esa neuroplasticidad, ¿y puede sustituir la inteligencia artificial el papel del educador en el aula? Pienso que de momento no, es decir, la inteligencia artificial puede sustituir, por supuesto, muchas cosas, ¿no? Puede, por ejemplo, hacer una operación de ojos, ¿no? Fantástica, ¿no? Puede escribir, por ejemplo, esto me lo dijo una vez un escritor, ¿no? Que le pidió a la inteligencia artificial escribir la introducción de su libro. Y él se quedó todo maravillado, que es mucho mejor que la suya, ¿no? O sea, estas cosas son posibles. Pero una inteligencia artificial le faltan las necesidades, o sea, ¿qué es lo que necesita? ¿No? Y es tan importante pues, para los niños darse cuenta. Vamos a ver, yo aquí tengo que profundizar un poco. O sea, los niños vienen a este mundo con el deseo de hacer tareas, con el deseo de ser creativos. Entonces, claro, muchas veces lo que hacemos nosotros es un poco como cortar esa creatividad con la que nacen los niños. El niño cuando nace, todo encaja perfectísimamente bien. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿No? Pues a veces los profesores, con la mejor intención, esto hay que decirlo con toda, subrayándolo, ¿verdad? Pero lo que les falta es, oye, lo que tienes que hacer es esa creatividad, potenciarla. Yo voy a decir aquí un ejemplo que siempre me ha impresionado mucho, y es el de Albert Camus, ¿no? Premio Nobel de Literatura en el año 1957. Entonces, esta persona, pues era una persona nacida en Argelia, ¿no? El papá había muerto muy pronto en la Primera Guerra Mundial y él vivía solo con su mamá analfabeta, ¿no? Y muy necesitada, ¿no? Y con su abuela. Entonces, claro, lo que querían era que el niño pues, se dedicase a trabajar para ganar dinero. Pero aparece un profesor de secundaria llamado Louis Germain que ayuda a este Albert Camus pequeñito de 11 años, le ayuda a prepararse para recibir una beca. Y entonces él gana esa beca y sigue desarrollándose hasta 37 años más tarde conseguir el Premio Nobel de Literatura. Pero es muy interesante lo que él dice con motivo de cuando le dan el Premio Nobel. Él dice: querido Louis Germain, he querido esperar un poco a que se bajara todo este ruido mediático para darle a usted las gracias, ¿no? Porque en primer lugar se lo debo a mi mamá, pero en segundo lugar está usted ahí como una persona que me ha ayudado enormemente a desarrollar todo el potencial que tengo, ¿no? Entonces, claro, y gracias a él le debo, pues, el ser ahora, pues, Premio Nobel, ¿no? O sea, claro, yo cuántas veces digo que los dones, los regalos en esta tierra vienen de modo no planificado. Es así, casi siempre, vamos. Y entonces, claro, esto es muy bonito, o sea, el ver cómo una persona, o sea, yo le digo muchas veces a mis alumnos, dice, muchas veces nosotros somos una versión raquítica de lo que podríamos ser, porque el cerebro nos ayuda a hacer mucho más de lo que pensamos, ¿no? Es decir, el potencial tan grande, o sea, desde que se ha descubierto la plasticidad cerebral, o sea, lo que uno puede aprender incluso de mayor, o sea, porque nunca es demasiado tarde, siempre podemos aprender más. Entonces, claro, competir ahí con la inteligencia artificial, pues no, eso se irá viendo, efectivamente, es
una ayuda enorme. Y la inteligencia artificial claramente va a sustituir muchos trabajos en los que se es, pues, como se dice en inglés, un dúo, o en alemán un Macher, o sea, los hacedores, los que solo hacen. No, actualmente lo que se requiere es que la persona, pues, reflexione mucho. Se requiere eso, que la gente vaya al conocimiento profundo. ¿No? ¿Cuánta gente hay, ¿no?, que conoce mucho, pero le falta el pensamiento? Y, claro, un ejemplo muy brutal es el de Adolf Eichmann, que mató a cantidad de gente durante la Segunda Guerra Mundial, a los judíos. ¿Por qué? Así decía Hannah Arendt, esta gran filósofa y gran comunicadora que vino de New York a Jerusalén para ver cómo le estaban ahí juzgando, y ella quedaba atónita porque se daba cuenta de que esa persona, pues ella decía, uno puede tener bibliotecas dentro, puede tener gran sabiduría, puede tener muchos doctorados, pero si no reflexiona, si no piensa, si no analiza las cosas, pues entonces, pues, y es lo que vio en Adolf Eichmann, que dejó de pensar, él dejó de pensar, y entonces, pues cosas muy conflictivas, pues pasaba por encima de ellas. Dice, si no fui yo, si eso fue Himmler el que me dio órdenes, si eso fue Heydrich el que me dio órdenes, pero yo no, yo soy un sencillo soldado alemán que cumple órdenes. Y volviendo a la importancia que tiene un profesor, ¿no?, con muy bonito el ejemplo de Albert Camus, y conectándolo, ¿no?, con sus conocimientos, ¿no?, sobre el cerebro humano y esa neuroplasticidad y bueno, pues la neurobiología. Sé que no le gusta que utilicemos, aunque esté de moda y comercialmente se utilice mucho, neuroeducación. Los profesores, cuando se forman en las escuelas, y voy a decir los profesores del colegio y los institutos, no tienen, y esto lo hemos comentado aquí con expertos en psicología, no se les da prácticamente formación sobre cómo funciona el cerebro humano. En la universidad aún menos, ¿no? En ningún doctorado o en nada, nadie forma al profesor universitario, que va a formar también a personas que siguen formándose, ¿no?, y sigue desarrollándose su neuroplasticidad, que es toda, a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cree que habría que revisar la formación del profesorado para que estos conocimientos se integraran mucho más en la formación de los profesores que van a estar trabajando con niños, con adolescentes, con jóvenes? Vamos a ver, yo pienso que la neurobiología aporta bastante y puede ser una gran ayuda si el profesor conoce una serie de cosas, ¿no? Él tiene que saber ya, o sea, una de las grandes equivocaciones del siglo pasado es pensar que los genes actúan de modo determinista, ¿no? Es decir, pues como si estuvieran o sea, como si fuesen, pues, actuando independiente del mundo exterior. Esto es falso, esto es falso. O sea, claro, a este nivel, desde hace 30 años, claro, hemos dado un salto, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la Universidad Humboldt de Berlín y cómo se estaba estudiando el genoma humano, ¿no?, y tal. Pero esto, lo que está clarísimo es que los genes o sea, ponen a disposición del ser humano, pues, toda una serie de neuronas, un tercio más de las que se necesitan, pero que luego el niño, dependiendo de dónde está y de cómo actúa el mundo exterior, pues él se va adaptando. Es lógico que una persona que vive en el Alaska, pues sabe distinguir 6 tipos de nieve. Una persona que vive en el Amazonas distingue 120 tipos de verde. Yo aquí en Europa sé distinguir verde, menos verde y más verde, y se acabó, ¿no? Y no sé más, tampoco me interesa mucho más, ¿no? Pero claro, esto es fundamental, o sea, el ser humano se va adecuando, ¿no?, y va superando las situaciones
difíciles, esto es también interesantísimo, ¿no? Es decir, a mí cuando me preguntan sobre la felicidad, ¿no? Que es un tema al que le he dado muchas vueltas, ¿no? También en este libro, Liderazgo Ético, hablo de la eudaimonía, que me parece un término, un concepto muy interesante de Aristóteles. Pues yo les digo que, claro, una persona que sabe pasar mejor de la incoherencia, todos tenemos situaciones de incoherencia a lo largo del día, ¿no? Que ahora, por ejemplo, para llegar aquí, para estar aquí, para preparar esta entrevista y tal cual. Pero claro, al superarlo, pues vuelve a existir la coherencia en mi cerebro. Y esto es lo que produce las sustancias mensajeras neuroplásticas. Es decir, estoy abonando mi cerebro. O sea, esto es una ayuda muy grande para mi cerebro. Claro, que es el término food of thoughts, ¿no? Norteamericano, el alimento para el cerebro, para el pensamiento. Sí. Y cómo un buen líder, y que sea un buen líder ético, puede abonar su cerebro y su espíritu de forma que pueda crecer también, que no sea algo estanco, es decir, bueno, ya naces y eres bueno, o eres más amable, o eres más autoritario, o eres más... ¿Cómo puede nutrirse un líder para crecer en esas habilidades y en esos valores? Que también hay que hablar de valores. No, claro, efectivamente. Pues que esos valores, él consiga convertirlos en virtudes. Es decir, yo, por ejemplo, pienso, yo tengo el valor, por ejemplo, pienso la sinceridad, ¿qué importancia tiene? Pero claro, luego hay que vivirla. Y pienso, y de esto también hablo en el libro, pues que una persona virtuosa es una persona que hace el bien con facilidad. Y una persona que hace el bien con facilidad es que le va mejor. Es que sus genes actúan mucho más saludablemente. Esto está demostrado. En su libro habla que además que hacer el bien se ejercita, ¿no? Que sí. Haciendo el bien nos hacemos cada vez más buenos. Exactamente, muy bien dicho, ¿no? Es que es así. Pero también haciendo el mal nos hacemos cada vez más malvados. Exactamente, pero ¿qué pasa al hacer el mal? ¿No? Es decir, o si yo me hago drogadicto, ¿no? Claro, mi libertad va cada vez siendo menor, cada vez menor, con lo cual vale la pena el hacer el bien, ¿no? Y el transmitir esa coherencia, ¿no? De esa persona, el buen líder, ¿no? Que sabe educar de verdad, ¿no? Que esa palabra educar viene últimamente del indoeuropeo, deuk, que quiere decir guiar, que quiere decir sacar lo mejor de esa persona, ¿no? Y eso es lo que hace el buen líder, ¿no? Con los alumnos, ¿no? Lo que ha hecho Louis Germain con Albert Camus. Uno de sus libros se centra en la felicidad. Sí. Y el concepto de felicidad en educación, ayer estaba en un congreso que se llama Expoeducación y felicidad, ¿no? Sí. Educación, felicidad, y yo formo parte de la Red Iberoamericana de Educación y Felicidad, ¿no? Que se puso entonces, porque la felicidad es como una meta también en la educación, que los alumnos sean felices. Y cuando tú le preguntas a muchos padres por qué buscan en el colegio de sus hijos, muchos dicen ahora que no la excelencia académica, o no, quieren que sus hijos sean felices. Usted, que ha investigado tanto, sí. Y desde el punto de vista científico, ¿es compatible? O sea, ¿qué es la felicidad? Totalmente. ¿Qué es la felicidad? Muchísimas gracias por esta pregunta. Como científico. Porque ahora vengo a una de mis... y si es posible, o sea, si es el principal objetivo de un centro educativo, el hacer felices a sus estudiantes. Sí, no, esto es para mí una de las afirmaciones más importantes, ¿no? Es decir, que el niño sepa de verdad disfrutar de la vida. El otro día iba paseando yo aquí por la Sierra de Gredos, ¿no? Y veía a lo lejos pues 2 caballos, y delante iba el padre y detrás iba el hijo con su móvil haciendo así, pum, 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 así todo el rato, ¿no? Con las riendas sueltas y tal.
Y yo decía, pobrecita, pobrecito, o sea, no sabe disfrutar la vida. Felicidad significa en realidad, o sea, ahora terrenal, ¿no? Es decir, sí, es superar las dificultades que van surgiendo en la vida y volver al estado coherente. Claro, no se trata ahora de como ocurre con gente mayor, ¿no? Con el famoso burnout, ¿no? Que en realidad pues están como, tienen una existence to resist, o sea, una resistance to existence, o sea, una resistencia al existir, están como en contra. La felicidad tiene mucho que ver con el aceptar las cosas. Ya se sabe, si yo salgo de mi casa y me meto en la M30, pues ya se puede que puede venir un atasco entonces yo me puedo enfadar y tal, pero será posible. Entonces, segregando cortisol y cortisol, o, bueno, tengo que aceptarlo, ¿no? Oigo música, oigo un podcast, oigo lo que sea, ¿no? Pero voy superando esa digamos, dificultad, ¿no? O sea, ver las dificultades como oportunidades. Y en sus investigaciones, que otorga gran importancia a la educación del carácter, ¿eso cómo se puede recuperar? O sea, ¿cómo se puede incorporar en las aulas sin que se vea como algo meramente moralizante? Sí. O usted, claro, es sacerdote. No, es un tema muy central, ¿no? Y yo me apoyo bastante en una persona, un psiquiatra y genetista americano que he descubierto hace poco y que se llama Robert Cloninger, y que él hace una diferencia entre los temperamentos, ¿no? que viene por naturaleza, y otra cosa es el carácter. Entonces, en el carácter, muy interesante, él llega a eso desde la psiquiatría, desde la psicología, ¿no? Y desde la genética. Y él dice lo siguiente, ¿no? Es decir, que tres cosas, ¿no? Pues para tener esa libertad, el carácter, que tiene mucho que ver con el señorío de una persona, ¿no? Y que significa, pues vamos a ver, dice, priority setting, o sea, poner prioridades, saber qué es lo importante en mi vida, importante o menos importante. Cooperación, capacidad de cooperación, no voy ahora a entrar mucho en esto, y ser trascendental. O sea, una persona que sabe ser trascendental, que no todo hoy en día las dos enfermedades más fuertes que están en aumento es el narcisismo y el perfeccionismo. Y el narcisista es una persona que idealiza su yo, es una persona que desprecia a los demás y es una persona que queda en su inmanentismo. Entonces, claro, el tener esa trascendentalidad, el trascenderse, yo esto lo he aprendido también de Viktor Frankl, que he conocido en Alemania, ¿no? Y del que he aprendido muchísimo, porque una persona... Y que afortunadamente vuelve a recuperar una gran importancia. Sí, no, una persona que ha sido tratado, él decía que llevó una existencia desnuda, tratado como una rata, ¿no? Entonces, claro, es una persona de la que yo puedo aprender muchísimo, ¿no? ¿Cómo lo ha superado? Pero no solamente él, sino ayudando a otras personas a que no se suicidasen. Es que esto es muy interesante, ¿no? Entonces, y basándolo en el servicio, ¿no? Sobre todo, en que para quien decía Viktor Frankl, el que se quería suicidar, pero tienes un hijo o tienes un amigo. Exactamente. Entonces, así es. El tener un propósito, ¿no? Y sobre todo servir también muy a los bueno, demás. Muy bien dicho. Que es muy importante el propósito, que es algo que viene del corazón. Y ahora, que es lo que hace que los profesores se identifiquen con la escuela. Pero el colegio tiene que tener su propósito muy claro, muy claro. Es lo que dije antes del título del libro de la vida. Ahora que también se habla en el mundo del emprendimiento, del management, de la dirección,
también del Ikigai, ¿no? Que pues, es un término que, como todo lo oriental, está como de moda, ¿no? El propósito en Japón es ¿cuál es el propósito que tienes en la vida? El directivo, ¿cuál es el principal propósito que tiene que plantearse Bueno, el líder? es que es lo que he dicho antes. Porque me parece que en una empresa es la rentabilidad. Ahí está, pues no. ¿Cuál es? No, pues que estamos, digamos, agonizando, buscando constantemente resultados, pero lo que hay que hacer es ocuparse más de las personas, ¿no? O sea, el que le vaya bien a las personas, que le vaya bien a los profesores, que estén contentos, que disfruten de su trabajo, que disfruten haciendo el bien, que disfruten pues dando esas clases, ¿no? Ahí, porque es algo fantástico, no sé, porque están ayudando a esos niños, a esas niñas, a que desarrollen bien el potencial tan grande que tienen. Y por ir concluyendo, nosotros siempre terminamos esta entrevista preguntando ¿cuál es el centro educativo, el mejor centro educativo del mundo? El mejor centro educativo del mundo, pues no voy a decir ahora un lugar o... No, ¿qué tiene que tener un centro educativo sí. para soñar, alcanzar, ser el mejor centro educativo del mundo? Sí, y mi contestación es puramente neurobiológica, ¿no? Es decir, lo que he dicho, ¿no? O sea, tener profesores, ¿no?, que realmente lo que quieren es el buen desarrollo de los alumnos, ¿no? Que desarrollen todo ese potencial con el que vienen a este mundo, ¿verdad? Que es enorme, ¿no? De no ponerles ahí, pues, yo qué sé, límites, de no cortar las alas, ¿verdad? Para que vuelen de verdad, ¿no? Y efectivamente, claro, pues eso, que vuelen, ¿no? Y luego otra cosa, claro, y esto, a mi modo de ver, esto que acabo de decir, es quererles de verdad, es amarles de verdad. Pues Alfred Sonnenfeld, muchísimas gracias por esta lección de liderazgo, de ciencia, pero también de ética. Recomendar leer este libro, su último libro. Padre, aquí tiene su casa y muchísimas gracias por acompañarnos en el Pupitre Digital. Un placer. Muchas gracias. Hola, soy Javier Luna y esto es Éxito Educativo, una conversación de director a director. Hoy estrenamos este podcast con una convicción que firmo con nombre y apellidos. Acompañar no es un extra, es el centro. Puede que no lo hayas pensado exactamente así, pero estoy seguro de que lo has intuido muchas veces. Educar es esencialmente acompañar. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos reducido la educación a un plan de estudios, a una metodología, una nota final o una rúbrica cuidadosamente diseñada en un Excel? Llevamos años diseñando escuelas inteligentes, innovadoras, tecnológicas, bilingües, trilingües y cuatrilingües si quieres, pero la verdadera revolución, sí, sin miedo a la palabra, quizá consista en algo tan sencillo y tan complejo como esto: estar ahí, con los alumnos, con sus mochilas reales y emocionales, con sus dudas y sus talentos, con sus silencios y sus preguntas. Y cuando decimos estar ahí, hablamos de gestos muy concretos que cambian el clima. Un buenos días en la entrada del colegio, a primera hora de la mañana, o a última, un parar a un alumno que ves con cara de preocupación y preguntarle si está bien, diálogos de encuentro con el personal de tu colegio, un foro de encuentro con los delegados del colegio, un estar presente en los pasillos del colegio, un tener la puerta abierta de tu despacho. Estos pequeños gestos son grandes ventanales de acompañamiento. Eso es el acompañamiento pedagógico. Y no es un valor añadido, es el corazón de la educación. Es poner al otro en el centro, no porque lo diga un póster motivacional en la sala de profesores, sino porque lo creemos de verdad. Acompañar no es decirle al alumno lo que tiene que hacer, sino ayudarle a descubrir quién es y qué puede llegar a ser.
Y eso es exactamente igual con tu personal del colegio y con las familias. Es pasar de la enseñanza como transición a la educación como relación. Y sí, también es un acto profundamente ético. Me gusta pensar que acompañar es literalmente compartir el pan. Venimos de ahí, etimológicamente, pedagógicamente, humanamente. Al fin y al cabo, no se trata de tener todas las respuestas, sino de ser alguien con quien se puede caminar sin miedo. Y esto, perdona que insista, no se improvisa, se entrena, se reflexiona, se estructura y sobre todo, se elige. En el fondo, son muchos los años en los que hemos concebido, aunque sea de manera inconsciente, que educar pasa por acompañar a nuestros alumnos, hijos, profesores, familias. Pero tantas veces no hemos sabido encontrar o desarrollar las herramientas adecuadas para hacerlo de una manera efectiva. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo el coaching educativo, educación emocional, el mindfulness o el aprendizaje servicio han ido entrando en las aulas consiguiendo resultados, yo creo que realmente inesperados. Algunos lo llaman innovación, yo lo llamo evolución con sentido, porque estas propuestas no vienen a decorar el sistema educativo, sino a recordarnos que nuestros alumnos son más que neuronas y deberes, son historias en construcción. Y el educador que acompaña tiene que estar dispuesto a dejarse tocar por esas historias y a saberlas comprender y apoyar. Eso, mis queridos oyentes, no solo se intuye, se aprende, se forma y se entrena. Y ahora es cuando debo ser prudente y matizar que acompañar no es hacer de psicólogo aficionado, ni de mejor amigo, ni de solucionador universal. Acompañar es presencia cualificada, es estar sin invadir, es sostener sin cargar, es sugerir sin imponer. Y todo esto, ¿quién lo hace? Pues lo debería hacer toda la comunidad educativa. No el tutor de guardia ni el orientador en solitario. Todos, claustro, dirección, personal no docente, todos. Porque una escuela acompañante no se improvisa, se construye desde la cultura institucional. Y los directores y responsables de instituciones educativas tenemos una gran responsabilidad con ello. Y por supuesto, esto también incluye a las familias. Bueno, yo creo que más que incluir es que ellas son las principales responsables de que todo esto suceda. A veces tengo la sensación de que invertimos demasiado tiempo en convencer a las familias de que colaboren en la educación de sus hijos, cuando en realidad son ellas las que tendrían que entender que la colaboración es por parte del colegio, no al revés. Ellos son implicación. Y si queremos que nuestros alumnos encuentren sentido en lo que aprenden, necesitan ver que hay una coherencia entre lo que se dice en casa y lo que viven en el aula. Y para eso hay que sentarse a hablar, escuchar, comprender y construir juntos. ¿Idealista? Puede. ¿Necesario? Absolutamente. Y no hay nada más cercano a la posibilidad de éxito que construir desde la utopía aquello que la sociedad necesita. Creer en que lo posible se realiza desde la dificultad de aquello que puede ser. Acompañar, por tanto, no es una moda, es una urgencia educativa, una propuesta de fondo, un acto de humanidad profesional. Y es también una de las cosas más bellas que puede hacer un educador con vocación. Ser aquel que sabe estar acompañando sucede desde el ser acompañado. Piénsalo. Y si resuena contigo, quizás sea el momento de recordar que antes que enseñar, estamos llamados a acompañar desde lo que somos y con lo que somos. Y así como centro educativo, reflexiona sobre todo aquello que puede ser posibilitador de acompañamiento y diséñalo en esa clave. Lo demás sucederá. Y si algo de lo que he dicho te resuena, pruébalo mañana. Soy Javier Luna, esto es Éxito Educativo y nos escuchamos en el próximo podcast de Director a Director. Vuelven las aulas, los pasillos llenos, las reuniones maratonianas y esa sensación de empezar una carrera contrarreloj desde el primer día. Para los equipos directivos, septiembre es sinónimo de responsabilidad y de presión. Hay que organizar, planificar, prever, responder y muchas veces todo eso a una velocidad que deja poco espacio para mirar a las personas que sostienen el día a día de un colegio. Por eso, hoy quiero hablaros del liderazgo empático. Cuando pensamos en liderazgo educativo, muchas veces lo primero que nos viene a la cabeza es tomar decisiones, organizar equipos,
marcar una dirección o resolver problemas. Y claro que todo eso forma parte del rol. Pero hay otra parte igual de importante, menos visible y que quizá no se valore, pero que es la que de verdad marca la diferencia. Acompañar, sostener y escuchar. Un liderazgo empático no se basa en el control, sino en la confianza. No impone, inspira. No se apoya solo en manuales ni organigramas, sino en presencia y humanidad. Porque detrás de cada docente, de cada alumno, de cada familia, hay una persona. Y liderar es mirar de verdad, con sensibilidad para detectar lo que pasa, incluso cuando nadie lo dice. Es escuchar, es ponerse en el lugar del otro y actuar con conciencia. Liderar con empatía no es mostrarse blando, no es decir sí a todo, ni evitar decisiones difíciles ni conversaciones incómodas. Es dirigir con firmeza, pero desde el respeto, el cuidado y la coherencia. Porque liderar no es tener todas las respuestas, es saber mirar bien, tener la sensibilidad para detectar lo que pasa incluso cuando no se dice. Es estar presente incluso cuando cuesta. Es mantenerse con los pies en el suelo cuando todo alrededor se tambalea. Porque cuando la dirección se ejerce desde la imposición, lo que se consigue es miedo. Cuando se ejerce desde la humanidad, lo que se genera es compromiso. Un liderazgo empático se construye en 4 pilares fundamentales. El primero es la escucha real. Escuchar de verdad no es solo oír palabras, es crear espacios donde tu equipo pueda hablar sin miedo, donde no todo sea orden y tarea, sino también emoción, preocupación y entusiasmo. Escuchar de verdad es interesarse de verdad por cómo está tu equipo, qué siente, qué te inquieta, qué le ilusiona o qué le duele. Y no para agradar, sino para comprender. Porque muchas veces no hay que dar soluciones inmediatas, solo permitir que el otro sienta que su voz importa, que su presencia cuenta, que no estás solo. Segundo, la regulación emocional. Los equipos no necesitan líderes impecables, necesitan líderes humanos, que se equivoquen, pero que reparen, que duden, pero que no desaparezcan, que estén ahí sosteniendo al equipo incluso cuando todo pesa. Un líder que se desborda transmite inseguridad. Uno que sabe sostenerse incluso cuando hay mucho ruido transmite calma y seguridad. No se trata de no sentir, sino de saber desde dónde actuar, desde la conciencia, cuándo hablar, cómo posicionarse, qué tono usar, cómo acompañar. Tercero, la confianza activa. Confiar en tu equipo es mucho más que delegar tareas, es reconocer el valor de cada persona, contar con su criterio, dar espacio para que crezca y no obligar a demostrar cada día que se merece su puesto. La confianza no es dejar hacer sin más, es acompañar desde la claridad sin invadir, es marcar un rumbo compartido y dejar que cada uno camine desde su propia fuerza. Cuarto, decisiones conscientes y valientes. Liderar con empatía no significa evitar conflictos. A veces hay que tomar decisiones duras, defender posturas, marcar límites, reorganizar equipos. Pero hay formas de hacerlo, con comunicación clara, con anticipación y respeto, con empatía, incluso cuando se sabe que dolerá. Porque las decisiones no se recuerdan solo por su contenido, sino por cómo se toman y cómo se ejecutan. Por eso, cuando esas decisiones se toman desde la conciencia, desde la humanidad y el respeto, el equipo lo nota. Y aunque no siempre lo digan en alto, lo valoran. Un equipo no olvida cuando fue escuchado y respetado, incluso en medio de un cambio difícil. Porque en educación, liderar no es solo organizar. Liderar con empatía no significa caer bien a todo el mundo ni decir que sí a todo. Es cuidar. Cuidar el clima del centro, cuidar las relaciones, cuidar las personas, incluso cuando no nos lo devuelven como esperábamos. Y eso no se logra con manuales, se logra con presencia, con integridad, con esa coherencia que aunque a veces duele mantener, es la que te permite mirar atrás y saber que has actuado con verdad. Significa tomar caminos menos fáciles pero más humanos. La empatía no resta autoridad, la multiplica. No te hace débil, te hace más sabio, más consciente, más transformador. Un liderazgo empático deja huella, construye climas seguros, protege lo importante, sostiene equipos incluso en la adversidad y convierte a un centro educativo en un lugar donde todos quieren estar, alumnos, familias y docentes. Así que este curso, si lideras un centro, un equipo, un aula, recuerda esto. No se trata solo de dar instrucciones, sino de ser ejemplo, de cuidar a los que cuidan, de construir confianza desde la cercanía y la firmeza, de escuchar más que de hablar, de sostener incluso cuando nadie te sostiene a ti. El verdadero liderazgo no necesita imponerse, se gana con respeto y con humanidad.
porque educar es un acto de cuidado y liderar también. Este curso lidera con empatía, con visión y con verdad, porque las decisiones pasan, pero las personas nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Y hasta aquí este episodio 65 de Radio Éxito Educativo. Hoy hemos querido subrayar 3 pilares esenciales para liderar con sentido tu institución educativa. Un liderazgo ético que se ejerce desde la coherencia, el respeto y la integridad. Un liderazgo empático capaz de escuchar, acompañar y sostener a los equipos con humanidad. Y un acompañamiento real que convierta a nuestros centros educativos desde la dirección en comunidades que cuidan y crecen juntos. Gracias como siempre a todo el equipo que hace posible este programa, a nuestros patrocinadores, School Market, primera agencia de marketing educativo en España, y al grupo CEFUDIMA por su apoyo constante a la formación y a la innovación educativa. Os recordamos que nos podéis seguir en exitoeducativo.net, en nuestras redes sociales, escucharnos en las principales plataformas de podcast y vernos en nuestro canal de YouTube. No olvidéis darle al like, dejar vuestros comentarios, suscribiros al programa y también a nuestra newsletter semanal. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y educación de calidad para todos.